Buenas noches a todos, bienvenidos, vamos a comenzar. Entonces, esta es mi materia médica y en la página 28, aquí ven, voy a mostrarle mis notas, siempre escribo para hacer el seguimiento de todas las cosas. Esta noche vamos a hablar de Bórax Veneta. Bórax es suficiente, porque no hay otro Bórax secundario que yo sepa, que haya sido hecho de manera homeopática. Y es una medicina muy interesante, más frecuentemente la uso para las aftas bucales, pero es usada para otras cosas también. Entonces, cuando la uso para las aftas bucales, y he escrito al respecto en mi blog, casi siempre la uso en 200C. Algunas veces 2 veces al día, otras cada día de por medio para las aftas bucales crónicas. Ahora, ¿qué son las aftas crónicas? Esas personas que tienen aftas bucales generalmente no son crónicas, entonces no pueden imaginarse que es una afta bucal crónica. Quiere decir que la afta sale y luego se está yendo y aparece otra vez, luego disminuye, aparecen dos, eso es crónico, ya se pueden imaginar. He tenido clientes que han sufrido de eso y es terrible para ellos. No pueden comer porque eso está relacionado, es muy doloroso. Pero si hay una intolerancia alimentaria, vamos a ir más a profundidad, por supuesto, y vamos a usar remedios específicos para la intolerancia alimentaria y la próxima semana estaremos hablando de uno de esos remedios. Uno que es específico para la intolerancia a cierto alimento en particular. Muchas veces no es realmente la comida, es más la composición de la misma, como los dulces. Cada vez que comen dulces, incluso si no es dulce, no pueden comer fruta, solo pueden comer cierta cantidad de fruta. No pueden comer cerezas si son muy dulces, pero pueden comer arándanos porque no son tan dulces. Entonces es una gran medicina para las aftas bucales, pero también la uso en la potencia 30 para condiciones agudas. Ahora, ¿qué es una aguda? Quiere decir que la mayoría de las personas tienen de vez en cuando una afta bucal que no es constante día tras día. Ahora, no quiero que tomes estos muy ligeramente porque si alguien está usando esta medicina en la potencia 30 como en un caso de emergencia o SOS, tal vez si es realmente severo y muy doloroso, entonces usaríamos cada 6 o 12 horas o algo así. Pero no quiero que estén tan adheridos al protocolo aquí, aunque los protocolos son importantes. Si la persona tiene una afta bucal y luego otra y luego hay una pausa por una semana, solo porque hay una pausa no quiere decir que no es una condición crónica. Porque crónica quiere decir que es bastante consistente. Si das un paso atrás y lo observas a distancia, como cuando observas una pintura, y si te acercas ves manchones naranja y amarillo. Pero si retrocedes un poco, puedes ver que es un girasol. De la misma manera, solo que lo que ves desde la distancia del tiempo. Entonces, con el tiempo pudieras decir que esta persona está experimentando demasiadas aftas bucales, muy frecuentemente, muy por encima de lo normal. Incluso si es una cada semana, eso sigue siendo, se puede considerar crónico. Ahí es cuando usaríamos Bórax 200, 2 veces al día. Y si eso fuera así, y digamos que la hermana de esta persona tiene aftas bucales, pero únicamente le sucede cuando come muchos dulces, ahora vemos esto como una condición aguda. Entonces estamos equilibrando lo crónico con lo agudo. Muy bien. ¿Para qué más podemos usar bórax? Podemos usar esta medicina para los cólicos menstruales acompañados por náuseas, el dolor de estómago, no en el útero, en el estómago. Es una respuesta gastrointestinal a los cólicos menstruales severos. Para ser honesta, no la uso tan frecuentemente. Encuentro que hay otros que trabajan mejor, más rápidamente. No quiero decir que este remedio no sea bueno. Y lo he usado, pero no muy seguido. Pero cuando lo he usado, lo uso durante el tiempo de los cólicos menstruales acompañados de náusea y probablemente lo usaría en la potencia 30. Y digo probablemente porque no tengo un protocolo exacto para esto y lo estoy pensando a 30, 200, 30, 200. Cuando no estoy muy segura, más frecuentemente voy con la potencia 30 y especialmente si solo sucede ocasionalmente. Y 200 si es severo. Esta mujer realmente estaba sufriendo y ella sabía que sucedería cada mes. Entonces al principio vamos con todo al comienzo de la menstruación e iríamos con boras 200. Y voy a reservar un aspecto inusual de boras para el final.
Borax, cuando es usado en su forma bruta, también tiene un uso inusual. Mata las hormigas y también mata muchísimos otros bichos. Hace años podías comprar bórax en la ferretería. Yo ya no los veo allá. Encuentro que ahora es bórax con algo más. Cuando ves detalladamente es con un pesticida o un insecticida. El propósito de usar bórax es como un insecticida de todos modos. Entonces, en cambio, me gusta usar Boratin porque tiene bórax y funciona. De hecho, hoy tuvimos que contratar a alguien para cambiar dos partes de nuestra casa donde debía cambiarse la madera exterior porque estaba podrida. Y cuando la removieron, sabíamos que había hormigas porque cada primavera las veía en la cocina, muchas de ellas. Entonces, cuando removieron esa pared exterior, encontraron toda una colonia entera de hormigas. Se veía como esos programas de la National Geographic estaban saludables y robustas y eran tantas. Entonces, cuando removieron la madera pudrida y la limpiaron, les pasé la caja de boratín y ellos la pusieron allí, la esparcieron. Ese bórax lo esparcieron ahí adentro. También lo he usado con azúcar pulverizada para asegurarme que lo llevarán a su nido. Pero he aprendido que ellas llevan todo a su nido sin importar si es delicioso o no, o dulces. Así que nos sentimos bastante confiados con esto que hicimos poniendo el bórax. Pero lo que hemos hecho es que ahora, y eso es lo que me encanta de trabajar con la homeopatía, es que hemos llegado a la esencia del problema. Y eso que no es homeopatía cuando hablamos de bórax en su forma bruta. Cortamos todo lo que estaba arruinado, lo limpiamos y solo como medida preventiva añadimos el bórax. Pero llegamos al fondo del problema. Ahora, si hubiéramos llamado a un exterminador, podría decir entre paréntesis, simplemente hubiéramos rociado y hubiéramos matado algunas hormigas, pero la madera podrida habría permanecido. La etiología, la causa del problema hubiera permanecido. Hubiera matado algunas y luego regresarían con más vigor que nunca, porque solo fueron exterminadas parcialmente, no lo suficientemente para eliminarlas por completo. Entonces, no muy diferente a cuando usamos antibióticos para una infección, como infección de oído o por estreptococo o conjuntivitis o algo similar. Y me gusta esa analogía. De hecho, he escrito sobre eso. Creo que el título del artículo era algo así como hormigas crujientes. Me encantan las hormigas crujientes. Lo escribí en la columna que tengo en Tradiciones Sabias, así que si ustedes lo desean pueden leerlo en esa columna. Ahora, hay un uso más inusual de boras y ahora estamos regresando al uso de boras en su forma homeopática, no en su fórmula bruta. Es cuando un niño o de hecho cualquier persona teme o se pone ansiosa con los movimientos descendientes. Un bebé cuando lo pones en la cuna y se asusta demasiado, por ejemplo. Ah, Ahora, yo tuve un hijo así y nunca cruzó mi mente usar bórax, aunque de alguna manera conocía el remedio. Yo asumí, tal vez incorrectamente, que simplemente quería seguir en mis brazos, pero pudo haber sido temor por el movimiento descendiente. Y ese mismo hijo, cuando vivíamos en las colinas de Boston, a las afueras de Buffalo, New York, cada vez que subíamos la colina en el carro, él estaba bien. Pero cuando bajábamos la colina, a él no le gustaba y estaba muy, pero muy incómodo. También es útil para los ancianos que tienen temor de caer o el temor de conducir cuesta abajo. Es una gran medicina para eso. Entonces, de hecho, lo estamos abordando desde un punto de vista psicológico. Y eso es algo más que nos encanta de la homeopatía. No es solamente para casos fisiológicos, pero también puede ser muy útil para las condiciones psicológicas y emocionales. Entonces, ahí está, aftas bucales agudas y crónicas. 30 para las agudas, 200 para cuando la condición es crónica. Para el cólico menstrual con náuseas y dolor de estómago, genial para las mujeres. Luego tenemos bórax, no en forma homeopática, pero en su forma bruta, puede matar insectos. A propósito, también funciona para las cucarachas. Lo usé en la Florida y también déjenme decirles que el apartamento en el que mi esposo y yo vivimos por un par de años era el apartamento de mis padres. Ah,
Yo voy a decir que creo que ese apartamento lo tuvimos como por 24 años. Mis padres nunca fumigaron el apartamento con pesticidas. Y todas las personas a su alrededor lo hacían, pero ellos no. Ahora, uno de los vecinos dijo, es porque nosotros fumigamos que ustedes no tienen cucarachas. Pero no lo creo. Mis padres ponían bórax debajo del lavaplatos y yo también lo hacía. De hecho, tenía pequeñas tazas con una señal que decía bienvenidas, cucarachas. Lo ponía debajo del lavaplatos en la cocina. Especialmente cuando nos íbamos, poníamos el bórax en el baño, debajo del lavamanos y en áreas donde se sabía que pasarían. Por todo el borde, alrededor del piso, de la cocina, etcétera. La razón por la cual sabemos que funciona es porque cuando mis padres no lo hicieron, ahí fue cuando tuvieron las cucarachas. Cucarachas y esta clase de cucarachas, las palmetto, he encontrado que son las más difíciles de exterminar, aunque generalmente no infestan tanto como esas cucarachas alemanas. Bien, ahora por último, el uso de esto es para cuando alguien sufre de ansiedad o temores de movimiento descendiente, el ser empujado hacia abajo en un cochecito puede aterrarlos. Ahora, no estamos hablando de cuando esto sucede ocasionalmente. Estamos hablando de alguien quien realmente está plagado con esto. Mi hijo estaba plagado porque vivíamos en una colina. Siempre estábamos subiendo y bajando y no lo usé. Esa medicina entonces no la usé, pero si la hubiera usado lo habría hecho en 200C y probablemente porque su condición no era tan enorme, pero era lo suficiente para hacerlo sentir incómodo en las noches cuando lo acostaba. Y también bajando de la colina. Probablemente hubiera usado Borax 200, tal vez, no lo sé, cada 3 días o algo así, algo semejante. Eso si lo hubiera pensado en ese momento, yo lo hubiera hecho. Y alguien podría preguntar por cuánto tiempo. El tiempo que sea necesario para corregir la condición. Entonces encuentro que generalmente estas condiciones psicológicas pueden suceder. Oh no, tenemos problemas de conexión. Creo que estamos en vivo nuevamente. Santo cielo. Voy a seguir hablando, asumiré que pueden escucharme. Y por favor, déjenme saber si escuchan. Mi computador me está diciendo que el internet está tratando de reconectarse. Estamos teniendo problemas técnicos. Seguiré hablando por si acaso funciona. Ah, Veamos aftas bucales versus fuegos o herpes labial. No es lo mismo. No estamos hablando de herpes aquí, estamos hablando de aftas bucales. Herpes labial y aftas bucales son completamente diferentes. Por favor, déjenme saber si me escuchan, amigos. Voy a bajar el cursor. Bien, me dicen que me escuchan, sí escucha. Excelente, voy a seguir adelante. La pregunta era si las aftas bucales son lo mismos que el herpes labial o los fuegos. Entonces, la pregunta para si las aftas bucales son lo mismo que los fuegos, no. Las aftas bucales son diferentes, son úlceras y los fuegos son erupciones repetitivas, no son lo mismo. Si estás interesado en aprender sobre fuegos o herpes labial, adivine dónde deben ir. Sí, vayan a mi blog, ahí está, hablo exactamente de qué usar. Alguien dice que Bora se puede comprar en el área de detergentes del supermercado y así es. Lo he usado como refuerzo en la lavadora y lo compro por esa razón. Se puede conseguir en Walmart como detergente también. Yo lo he comprado de esa manera también. Pregunta, ¿podría usarse para las hormigas voladoras y termitas? Bueno, nosotros no hemos usado para las termitas, no puedo decirte si fue exitoso o no, porque las termitas solo salen en cierto tiempo y todavía no estábamos dispuestos a abrir ese lado exterior del edificio. Esto para nuestra casa en la Florida. Pero usamos boras de la misma manera en que lo hacemos aquí. Muy bien, el artículo del que estamos hablando fue publicado por Natalie aquí mismo en los comentarios. Muchas gracias, Natalie. Carly Rose, gusto de verte. Muy bien. Alguien pregunta, para las aftas bucales, ¿cuántas veces al día? Condición crónica, para una condición crónica yo diría 2 veces al día. Pregunta, que si me preocupa que Buster encuentre el bórax. No,
Oh, no. También usamos tierra de diatomeas, si me has escuchado hablar de esto, tierra de diatomeas y boras para las termitas. Y siempre usamos la tierra de diatomeas de grado alimentario para aquellos que no saben de lo que estoy hablando. Y no me preocupo por Buster porque vierto el boras por el perímetro de la cocina, solamente cuando estamos de salida y Buster no va a estar merodeando por ahí. Sin embargo, cuando regresamos, lo que hago es que simplemente yo paso la aspiradora, etcétera. Pero cuando estamos habitando la casa, lo aplico debajo del lavaplatos de la cocina o debajo del lavamanos en los baños, etcétera. Alguien me dice gracias por compartir y que me pueden escuchar. Maravilloso. Algunas personas dicen que el sonido viene y va. Lo siento, realmente lo siento mucho. No sé qué es lo que está sucediendo con este internet. Alguien dice la imagen está mala. Espero que no me quede congelada con la boca abierta o algo así. Detesto eso. Alguien dice, refresqué mi pantalla y tengo buen video y audio. Buena idea. Muy bien, veamos si tenemos preguntas. Alguien dice, uno de tus artículos del blog tiene Merck Sol para las aftas bucales. Sí, también puedes usar ese para las aftas bucales. No los uses los dos, usa uno o el otro. ¿Y cómo sabes cuál es la mejor manera para usar? En lugar de dejarlo a la fortuna, no. Buscas tu materia médica y lees los correspondientes a Merck Sol y luego lees lo referente a boras. Y si lees algo sobre Merck Sol que dices, esta persona realmente tiene mucha saliva, esta persona tiene halitosis, olvídate del boras y vas directamente a Merck Sol porque esas son las características del remedio Merck Sol. Muy bien, alguien dice que pone tierra de diatomeas en la comida de su perro a diario. Es una buena idea. Nosotros lo hicimos por bastante tiempo con Buster y luego él no tuvo más problemas. Es muy buena para toda clase de parásitos. Pero en un tiempo lo que nos preocupaba específicamente eran las pulgas. Tierra de diatomeas, gracias por escribir eso, muy cierto. Bien, hola Elaine, ella dice que puede ir a la revista de perros naturales o simplemente pueden buscar en línea. Yo lo compro en línea, 50 libras, y lo que me gusta es que también puedes comprar el aplicador. Viertes el contenido en el aplicador y de hecho rociamos a Buster también cuando tenía pulgas y ya nunca más, ya no le volvimos a ver, lo rociamos con eso y ya nunca más tuvo pulgas. Algún día hablaré más al respecto porque hemos sido muy exitosos en mantener a Buster libre de pulgas y hasta ahora llevamos más de año y medio. Y en la Florida, aquí son predominantes. No puedes caminar por la calle sin que las pulgas salten sobre tu perro. Entonces, yo quiero instarlos a obtener mi materia médica. Amigos, que si quiero que compren mis cosas, sí, porque deseo que compren mis cosas, me preguntan, porque quiero que las posean para que hagan el compromiso de aprender. Por eso quiero que tengan todo esto, para que se comprometan a aprender. Si está fuera de tu alcance, lo entiendo, no hay problema. Pertenece y permanece en la zona gratuita, en el blog, en el podcast, en el Facebook en vivo. Aprende todo sobre la homeopatía. Pero si estás listo para abrirte a nosotros, para involucrarte más, no puedo instarte lo suficiente para que te unas a uno de mis grupos de estudio. Si vas a mi blog, verás uno y es muy económico. Lo hicimos de esta manera a propósito porque quería que fuera una manera fácil de entrar en el estudio de la homeopatía, aún para aquellos de ustedes que han estado usando la homeopatía incluso por años. Yo enseño una manera diferente y he encontrado que a través de los años, cuando he estudiado la homeopatía, puedo leer un libro para principiantes y luego leer otro libro para principiantes y otro libro para principiantes y a pesar de tener mi título en homeopatía, aún algo me sorprende. Si no obtienes por lo menos una o dos perlas de esta clase de medios, me sorprendería. Entonces hago esto todos los lunes en la noche y si alguien quiere alivio para las purgas, dice aquí desde el sur de Texas, bueno, de hecho estoy trabajando en algo que saldrá muy pronto, algo que estoy probando con Buster y si estamos seguros que funciona, entonces lo sacaremos. Estén a la espera. Muy bien, alguien dice, has hablado sobre tu posible clase sobre el dolor. Sí, yo hablo sobre estas clases.
Me emociona crear nuevas clases. De hecho, estamos pensando en una clase sobre el dolor, una clase sobre el aspecto dental y una clase profesional. Entonces, gracias Marta por decir que mi materia médica es una referencia invaluable y Cindy dice que le encanta su grupo de estudio. ¿Saben qué es lo mejor de esto? Cuando nos envolvemos en la homeopatía, estamos casi solitarios y como que no encajamos en el resto del mundo. Y tener personas que comparten la misma mentalidad, rodeándonos en un grupo de estudio, ya sea en la sala de una casa, o en un salón de reuniones en la iglesia, o en un salón de clase en la escuela, o un grupo vía Zoom o Facebook, virtual o en persona. La verdad que no hay nada que se compare a esto, porque encontramos camaradería. Y aprenderás mucho más rápido si escuchas los problemas de otras personas y cómo los resolvieron. O tal vez tú sepas cómo resolver el de otros y ellos puedan que sepan cómo resolver los tuyos. Entonces reúnete con amigos y aprende lo que más puedas. Alguien pregunta, ¿qué es la clase profesional? Ok, clases profesionales. Esto es para otros profesionales como otros homeópatas, naturópatas, doctores en medicina funcional o alternativa. Tengo muchos de ellos en mis clases, pero hay diferentes clases de situaciones con las cuales ellos trabajan y estoy pensando en crear algo específicamente para ellos, para quiroprácticos, etc. Alguien dice, ¿qué tal una clase para hombres? Sí, lo sé. Hemos tenido lesiones para hombres. Saben, hace muchos años yo solía enseñar localmente. Probablemente me han escuchado hablar de esto, así que por favor discúlpenme. Pero el lunes por la noche enseñaba en el occidente de Buffalo. El martes enseñaba en Amherst, New York, a las afueras de Buffalo. El miércoles enseñaba en Black Rock, en la ciudad de Buffalo. Y el jueves enseñaba en la parte del oriente, etc. Realmente trabajaba todas las noches y enseñé estas clases y todas eran de 8 semanas. Yo iba de un grupo al otro. Un grupo estaba en la segunda clase, el otro el miércoles estaba en la sexta semana y yo seguía una después de otra todo el tiempo. Así me la pasaba de un grupo para el otro. Y una vez un grupo de mujeres me dijeron, ¿por qué no le enseñas a nuestros esposos? Ahora las clases que enseñaba en estos lugares eran generalmente de 10 a 35 personas, más o menos. Esos eran los grupos que yo enseñaba, más o menos de esa cantidad de personas. Bien, tuve una clase de hombres y fueron 3. Y escuchen, puedo enseñar sobre los problemas del hombre y los hombres pueden unirse, las mujeres también pueden estar involucradas, las esposas o las madres pueden estar allí, pero los hombres por lo general no tienen tanto interés en este tema como las mujeres, al parecer, según mi experiencia. Eso es lo que he notado. Aquellos que están interesados son hombres inusuales y generalmente son ingenieros. He tenido algunos ingenieros en mis clases. Ciertamente he tenido quiroprácticos, he tenido un par de naturópatas, un par de doctores en medicina, pero ellos son superados en número por madres y abuelas. Alguien dice, me encanta tu materia médica, me ayuda a recordar los remedios porque está escrita con tu voz. Eso es lo que trato de hacer porque esto no es algo esotérico, trato de hacerlo sencillo y práctico. Alguien dice, más y más doctores profesionales de la salud deberían tomar la clase profesional y la verdad es que estoy de acuerdo. Sí, Debbie está diciendo que una clase para personas mayores o la de tercera edad. Bien, de hecho pensé en hacer una clase para las personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial, conocida como los baby boomers, y pensé llamarla boomeropathy. Hemos hablado de esto también y tengo bastante información sobre esto. Tienes razón, hay tantas clases que no puedo sacarlas lo suficientemente rápido. Para ser honesta, necesito personas que me ayuden a construir estas clases. Si alguien tiene esta clase de experiencia, por favor, déjenmelo saber. De hecho, ahora mismo estamos buscando a alguien que tenga experiencia en oficina virtual. Necesitamos que alguien nos ayude a contestar las llamadas telefónicas. No estaría trabajando directamente conmigo, sino con mi equipo de oficina. Si alguien está interesado, reitero, debes tener experiencia. Somos una oficina de ritmo acelerado y es importante que la persona tenga experiencia trabajando con público en general y entienda toda clase de recursos de computadores y esté al día con todas estas cosas. Si alguien está interesado y está calificado, puede enviarnos su hoja de vida y lo contactaremos en cuanto podamos. Bien, creo que lo hicimos, amigos. Es una noche hermosa aquí en el norte. Tuvimos un día claro y soleado.
Espero que sea hermoso donde ustedes están y recuerden curar tantas personas como puedan y compartan la homeopatía. Bueno, así les digo, Dios los bendiga a todos. ¡Mua! Los amo, buenas noches, hasta la próxima semana.